¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en la bancada con toda la información del Congreso de Diputados, semana sin sesión, con comisiones y con muchas expectativas para lo que viene después de una cumbre que tuvimos ayer miércoles entre el presidente Javier Milei y todos los legisladores de La Libertad Avanza. Me acompaña como cada jueves ella, mi amiga, creo yo, Verónica Benaim. ¿Cómo le va? Y usted cree muy bien. Creo ¿Cómo bien, te va bueno, me da miedo. Digo, sí, mi amigo te dice, ¿quién te dijo a vos? Pero bueno. ¿Quién te qué sé yo. conoce? Claro. No, no te voy a desconocer jamás en la vida, jamás. Todo muy bien por acá. Venimos del Palacio Legislativo, donde en el Salón de Elia Parodi hay una gran cantidad de diputados que van rotando porque se están desarrollando diferentes comisiones de grupo de amistad con los países, así que en un ratito yo vamos a tener todo el detalle. Señor Gonza Solabarrieta. ¿Cómo andas, Mauri? ¿Bien? Bien. Bueno, estoy preocupado porque no hay recinto, le preguntás mucho a ver si es tu amiga, no tu amiga, y algún día capaz te dice no, la verdad que no. No, es que me lo va a decir, me lo va a hacer? terminar diciendo, sí, sí. Claro. Los que son amigos son los diputados tuyos, amigos tuyos. Sí. ¿No tuviste esta semana sesión? No, esta semana no ¿Te hubo extrañaron? acuerdo. Y sí, creo que sí. Y la semana que viene menos porque van a ser 3 días hábiles, Mauri. Recordemos, jueves 9 de julio, feriado. Viernes no laborable para que se haga puente turístico, así que tendremos un fin de semana extra large. Títulos del día. Encuentro en La Rosada. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se reunieron con diputados y senadores de La Libertad Avanza. Proyecto de ley antibarras. Germán Pugnaloli, funcionario del Ministerio de Seguridad, expuso en una nueva reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal. Lo decía recién Vero, hoy es día de grupos de amistad. Diputados van a llevar a cabo encuentros con embajadores de China, Israel, la Unión Europea y la OCDE con el fin de afianzar las relaciones bilaterales. Bueno, ayer tuvimos a esta hora, en realidad 4 horas duró, 9:30 a 13:30. Estuvo el presidente Javier Milei con los 95 diputados de La Libertad Avanza y los 21 senadores. Según cuentan, 3 horas de una exposición del presidente, 1 hora sobre la dificultad en la toma de decisiones y otras 2 cuentan sobre economía, sobre la marcha de la economía. Dicen que se mostró bastante optimista, sobre todo con la acumulación de reservas. Dice, yo tenía previsto acumular 10.000 millones, o sea, comprar 10.000 millones de dólares durante el 2026 y ya compré 11, estamos en julio, voy a terminar comprando 20. Entonces, ante una pregunta, me cuentan de algunos diputados, dijo, no acepten que alguien les diga que hay que devaluar. Porque no hay que devaluar si yo estoy acumulando reservas, por lo tanto no va a haber devaluación, confiado en la mejora inclusive del salario real para, según cuentan, dijo, poder ir por una reelección. Y también algunos proyectos de ley, ¿no, Vero, que aparecieron? Sí, exactamente. Fue un encuentro que se dividió en 2 partes. La primera parte, como estamos viendo en imágenes, estuvo encabezada por Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, que hizo una presentación oficial ya de lo que sería el nuevo gabinete con las incorporaciones y cambios que se dieron en las últimas horas a los legisladores y también, básicamente, dar un mensaje hacia La Libertad Avanza, que me decían que se veían como muy unido el bloque, ¿no? En este sentido. Y por otro lado, estuvo hablando el presidente Javier Milei, que llegó hace unas horas nada más de su viaje. Él estaba afuera, había ido a Paraguay, a la cumbre del Mercosur. Y ahí brindó este mensaje a los representantes, tanto diputados como senadores. Me dijeron también que se lo vio muy seguro. Estamos muy confiados con la marcha económica. Muy seguro, exactamente. Hizo muchas referencias a la economía, incluso mencionó la cumbre de Davos en su momento, me dijeron, y en ese sentido pidió que el Congreso avance en básicamente 3 iniciativas. La primera tiene que ver con el proyecto de ley que habla de medidas energéticas, pero que incorpora y que está frenado en el Senado de la Nación, que incorpora una reducción de beneficiarios en bien ahí cambiando la carátula, bien ahí cambiando la carátula. Una reducción de beneficiarios en lo que tiene que ver con el régimen de zonas frías. Ese es uno de los proyectos que pidió que se avanzaran.
Ahora vamos a hablar un poco cómo viene esa situación en el Recordemos que Senado. todos los periodistas decimos zonas frías, pero como tiene otras medidas referidas a la energía, Exacto. el gobierno digan medidas energéticas porque te quedás con la mitad del proyecto, si no. Si no hablas de una parte, Claro. que es una parte en realidad. Por otro lado, pidió que también se avance en la reforma política. Eso también es un proyecto que ingresó por el Senado y bueno, ahí también hay que ver cómo lo va a resolver el oficialismo, porque tiene algunos, en ese sentido, a mí me dijeron que puso mucho énfasis en que el tramo de lo que tiene que ver con las PASO, con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tiene que ser algo que quede como está redactado, que es la eliminación. Que no habría grises en ese sentido. Hay algunas propuestas que estuvimos charlando y Cantando estuvo escribiendo en el día de ayer, pero eso es un poco el pedido y finalmente todo lo que tiene que ver con las modificaciones en la ley de inocencia fiscal. Que Una nueva etapa sería, ¿no? De inocencia fiscal, sí, como una modificación y que todavía eso no ha llegado al Congreso de la Nación, ¿no? Se espera la reacción. Bueno, mientras pasaba todo eso, Sí. acá había comisiones. De hecho, era muy común ver a los diputados de Libertad Avanza yendo y viniendo, y obviamente entraban las comisiones y los recibía Gonza. Si no, no puedes dar quórum. Si no te recibe Gonza. Y Gonza, estuviste dando vueltas. Hubo comisiones informativas, no hubo dictámenes, pero bueno, ya vas a contar el tema del día, que fue la ley antibarras, pero hubo otras comisiones que se reunieron, ¿no? Sí, hubo otras comisiones, otras reuniones de comisión que han quedado suspendidas también. Este régimen de lo que tiene que ver con asuntos municipales, Ajá, contame. que viene ya de 2 suspensiones. A fin de la semana pasada se volvió a suspender. No hemos tenido todavía respuesta, pero entiendo que esto se va a seguir postergando porque... ¿Era informativa o...? No, estaba en consideración el proyecto. Ah, bien. Había que ver si se podía llegar a dictaminar. ¿El proyecto, recordame de qué era? Sí, hablaba de un régimen básicamente que le daba ciertos beneficios, en este caso, a el sector de los municipios. De metropolitanas. Claro, de las zonas metropolitanas, exactamente. No sé si lo estuve yo asesorando con vos o con Di Mauro, pero en realidad básicamente es una me ofende que es una no iniciativa, recuerdes si hablaste algo conmigo o con Di Mauro. Iniciativa que propone que digamos que tanto la nación como los municipios y los gobiernos provinciales de ciudades que están, digamos, en cercanía, son linderas, digamos, funcionen con un solo criterio. Es decir, hay un ejemplo muy grande que es el AMBA. ¿Cómo sería? Y que funcione con el mismo criterio, digamos, en cuestiones de recolección de residuos, que esté comandado bajo una línea, una sola línea. Lo interesante de esto es que el AMBA se pensó así al punto que todavía tenés el sistema de colectivos del AMBA. Sí. El sistema de salud también se pensó así. Los hospitales están del lado de la Ciudad de Buenos Aires porque es una cuestión geográfica, pero se pensó para toda la región. Y a veces este tema de la autonomía que se definió en la Constitución del 94 hizo olvidar a los residentes que todo se construyó para que sean amigos, no enemigos. Claro, bueno, justamente lo que se está proponiendo es, te digo el AMBA como se me ocurre como el ejemplo. Es el mejor ejemplo. Claro, el ejemplo más claro, pero por ejemplo tenés en Santa Fe, en Córdoba, hay como varias zonas ciudades. Limítrofes. Claro, que son limítrofes. Entonces la idea, yo ponía el ejemplo en su momento de municipios en la Patagonia, ¿no? que bordean toda la costa atlántica. Bueno, ahí, por ejemplo, hay un grupo que se llama de municipios de la costa sur o algo así, que está trabajando en ese sentido, ¿no? Que incorporan mismas medidas, transporte, educación, recolección de residuos también es un caso muy concreto y que, por ejemplo, hoy vos sabés que es un problema volviendo al AMBA, entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Sí, fue inclusive una época algunos más problemas porque había sistemas diferentes, pero la integración dentro de un país es elemental, realmente es elemental. Sí. De hecho, en Europa, cuando se armó la Unión Europea, se eliminaron las barreras y la gente pasa de un país a otro y había problemas en ese caso con la economía porque algunos países tenían costos diferentes a otros. En Argentina eso no es tan así dentro de una misma región, pero
Sí, la verdad que es interesante que se pongan las pilas en el Congreso para decir, bueno, a ver, que nadie se haga el que tiene una frontera, porque Exacto. no tiene una frontera. Pero esto no avanzó, me decís. No avanzó porque no se pudieron reunir. Entiendo que falta aunar un poco más los criterios y sobre todo los votos, ¿no? El consenso para poder llevarlo adelante. Y habrá que ver si en definitiva por lo menos se lleva a cabo una reunión de comisión que sea informativa y luego sí darle un avance al tema, porque ya es el segundo intento por lo menos que no es que no es que no se lleva a cabo por no reunir el quórum, por ejemplo, sino que básicamente se había suspendido ya de antemano, así que bueno, Y hubo otras comisiones, ¿no? Aparte Sí. de la principal, sí. Sí, se ¿Cuáles? reunió la Comisión de Educación, estuvo reunida la Comisión de Ciencia y Tecnología y en un rato te voy a estar contando, me parece... El plato fuerte. El plato fuerte que tiene que ver con asuntos... Con legislación penal. Legislación penal. La diputada Laura Rodríguez Machado es la presidenta y el tema es la ley antibalas. Sí, que veíamos ahí imagen en los títulos de Laura Rodríguez Machado, que es una de las diputadas de la Libertad Avanza que estuvo en la Casa Rosada y que después se vino corriendo por Avenida Mayo para poder llegar a presidir la comisión, porque había actividad de comisión, porque no esta reunión surgió de medio de improviso el lunes, pero había una agenda. La semana que viene tenemos agenda, Gonzalo. Por ahora nada, Por Mauri. ahora nada. Sí, por ahora solamente están plasmados todos los grupos parlamentarios de amistad que mencionaba Vero para hoy. Claro. No hay nada para la semana próxima y es una semana más complicada y atípica, Y ¿no? es probable que se sigan, bueno, lo vamos a decir en un ratito, pero es probable que se sigan constituyendo grupos parlamentarios de amistad. La información es que la idea es que se vayan constituyendo 4 por día. 4 por día. Bueno, justamente de eso hablamos porque ayer estuvo en la constitución del grupo de amistad con Alemania. Estuvieron realizándose las actividades que habitualmente, acá vemos la foto, estas actividades se realizan en el Salón de Pasos Perdidos, que es habitualmente donde se da paso al recinto. Y ayer fue el turno de la República Federal de Alemania, la conformación del grupo de amistad, que será presidido por la diputada del PRO, Diana Fernández Molero, quien destacó que Alemania estimula dándonos mayor participación con un rol preponderante y con Argentina posicionándose como solución a los problemas que el mundo está enfrentando. Obviamente en cada grupo de amistad, y ahora se están realizando algunos más, ya Vero va a dar el detalle, participan no solamente referentes de todos los bloques políticos, vemos a Jorge Tayana y Eduardo Valdés de Unión por la Patria, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, sino los embajadores de esos países. Y estuvo obviamente el embajador de Alemania, Jürgen Hart, quien sostuvo que las relaciones entre Alemania y Argentina van generando nuevas oportunidades y destacó la necesidad de fortalecer lazos para que haya un fortalecimiento económico, de comercio y de negocios. Ahí vemos la reunión que se realizó en el Salón de Elia Parodi y después el protocolo termina con una foto protocolar, valga la redundancia, en el Salón de Pasos Perdidos. Grupo de amistad con Alemania, pero no fue el único, se están armando otros grupos ahora y van a venir. Ibero, que es una experta en relaciones internacionales, entre otras cosas, estuvo dándose una vuelta, hablando con embajadores. Recién me la encontré, me dice, vengo a estar con el embajador de China. Mira vos, che, que así como si nada. Ni hao. Sí, bárbaro. Contame, Vero, ¿cómo viene todo? Sé 4 o 5 palabritas de China porque estudié un año en China. Sabe todo. Pero bueno, la voy a dejar. ¿Cómo seguirla, no? Es imposible. Y no es difícil. Es muy difícil. Sí. Imagínate si le tenés que responder en chino. No, ahí ya te trabas. No, bueno, vamos a meternos un poco en qué son los grupos parlamentarios para empezar. Sí. Todos los congresos en los países tienen estos grupos porque en realidad lo que hacen es fomentar, como decimos en la placa, ¿no? Fomentar la comunicación, la cooperación y también los lazos bilaterales con cada uno de los países en función del poder legislativo. En este caso, por eso se constituyen en los parlamentos. El Congreso de la Nación en Argentina tiene 70 grupos parlamentarios de amistad activos y de alguna forma se van constituyendo en este caso, y la idea es que los representantes puedan tener un vínculo no solo con las embajadas de los países, sino también con los legisladores de esos países que hacen estos grupos después de intercambio, ¿no? Intercambian, por eso muchos de los legisladores se los ve que viajan a los países y también se vienen los contingentes o las delegaciones de otros países para conocer Argentina y estar activos en ese sentido. Hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con China.
estuvo presente el embajador de la República Popular de China, Wei Wang, que estuvo, ahora te voy a contar un poco de lo que se habló en esta reunión, pero lo importante es que renovó la presidencia Juliana Santillán, la diputada de La Libertad Avanza, que además es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ella ya había llevado adelante la presidencia de este grupo parlamentario de amistad del año pasado y hoy vuelve a renovar. Bueno, básicamente mucha cantidad de personas, de diputados estuvieron hoy participando. Muchísima gente, ¿no? Sí, hoy eran no había actividad legislativa y había más diputados que nunca. Sí, la verdad es que es de gran interés justamente para Argentina, China, y hoy se notó en la cantidad de diputados que estaban participando. Además, Santillán nos comentaba que es uno de los grupos que tiene mayor cantidad de diputados, porque también están integrados, claro, digamos, están integrados. China es uno de los países que más está invirtiendo en Argentina y obviamente acá hay representantes de provincias y lo que se veía, Vero, era que había muchos diputados de provincias donde China tiene inversiones, relaciones con los gobernadores y tenían que estar. Exactamente. Bueno, en el discurso del embajador se destacó básicamente, según lo que me contaron, la importancia de la relación con China que tiene Argentina, el apoyo que hace China también a la situación de Malvinas. Esto me pareció muy importante destacar. Y también China... Es muy importante. Sí, se destacó muy eso importante justamente. Porque aparte, justamente lo que plantea Argentina en los foros internacionales es la pelea con Malvinas y tiene entre los miembros del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU a China peleando por Argentina. Exactamente. Bueno, se volvió a plantear esto. China también agradeció apoyar el mensaje de una sola China, esto desde el lado de China, y me dicen también esto significa, recordemos, Taiwán. Taiwán, exactamente. Significa que no reconocer la independencia de Taiwán. Totalmente. Que muchas otras potencias por ahí están coqueteando con reconocer. Exactamente, es un foco de conflicto para China en lo que tiene que ver con lo internacional y sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también China, en el discurso del embajador, se habló de poder convertirse en el primer socio comercial. Ustedes saben que hoy China es el segundo socio comercial, el primero es Brasil. Y un poco Esto incluye todo tipo de comercio exterior. De comercio, exactamente. Y habló de que ojalá llegaran productos premium argentinos a China y viceversa. Por otro lado, el embajador valoró la cantidad de actividades que siempre hace el Congreso con China. Bueno, obviamente, como decíamos, hubo una foto de amistad que se desarrolló en Pasos Perdidos. También en este sentido hay que decir que va a haber un viaje de la delegación de China durante este año de los legisladores que van a visitar el Congreso de la Nación. Bueno, esto por un lado. Después también, ahora en este momento, se estaba desarrollando... el jueves 13-18. Sí, el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel. También está participando el embajador del Estado de Israel, que es Eyal Sela. Acá es importante que me estaban comentando que el embajador termina su misión en Argentina, por lo que el discurso que se estuvo desarrollando fue de mucho reconocimiento al trabajo que hizo el embajador aquí en Argentina. Y sí se pidió desde la Embajada de Israel siempre honrar el 7 de octubre. Y tener muy en cuenta esta fecha porque obviamente ustedes saben que el 7 de octubre es el día que se conoce como el día del 2023 en que Hamás ataca a Israel. Eso fue uno de los pedidos claves que hizo el embajador, según lo que me estaban diciendo. La presidenta de esta comisión sigue siendo también por segunda vez Sabrina Ahmedchet. Bien, estos son los grupos de amistad, también hay otros, ¿no? Sí, exactamente. Se va a reunir el de la Unión Europea. Esto va a ser después seguidamente a las 14 horas. Me dijeron que el presidente de la comisión va a ser Damián Arabia. Básicamente también va a recibir al embajador, que es Eric Hoek. No sé cómo se pronuncia bien eso, pero bueno, ese es el embajador que va a estar participando. Y la última reunión de grupo de amistad que se va a reunir en el día de hoy es la de amistad con OCDE.
Esto va a ser 15:30, reunión constitutiva. Me dijeron ahí que el presidente va a ser Andrés Laumann, el diputado también de La Libertad Avanza. Recordemos que la OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Es un organismo internacional que tiene 38 estados. Y bueno, uno de esos estados en lo que es Latinoamérica es Argentina. Argentina ya ingresó a la OCDE porque es una pelea que tuvo durante mucho tiempo. Sí. Y bueno, de hecho era una de las banderas de Mauricio Macri, ¿no? Exactamente. Así que bueno, estos son los grupos que se van a conformar que se conformaron y se van a conformar en la jornada. Mira, en América Latina la OCDE tiene países como México, Chile, Colombia, Costa Rica y Argentina, que se incorpora también en este organismo internacional. Es una incorporación reciente, claro. Si mal no recuerdo, perdón, Mauri, Damián Arabia, que vos lo mencionabas recién, que va a ser el presidente posiblemente de este grupo parlamentario con la Unión Europea, fue quien fue designado doblemente en dos comisiones, digamos, en la del Mercosur y después, en un acuerdo político, se le dio justamente la posibilidad a Unión por la Patria de recuperar esa comisión y fue Eduardo Valdés quien finalmente lo Claro, porque Arabia presidió el plenario que trató el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que finalmente fue avalado por el Congreso en febrero, con un apoyo importante de las dos cámaras. Perdón, me corrijo. Argentina está en proceso de adhesión. Me parecía, sí, en proceso pero de me había quedado con incorporación. eso. Está en proceso de incorporación, claro. Yo también me quedé pensando recalculando. No, está en proceso de adhesión. Que era un pedido de Milei y también había sido en su momento un pedido de Macri, que tiene que ver un poco por ahí también con las obligaciones que tenés que cumplir para poder estar ahí, que para algunos sectores de la oposición no tiene sentido, pero obviamente te categoriza como un país propenso a recibir inversiones. Bueno, pasó el tema de grupo de amistad. Es muy importante, recordemos, estos grupos de amistad que por ahí a veces no salen en las primeras planas de los diarios, pero le permiten a los embajadores poder tener un contacto directo con parlamentarios argentinos especialistas en la relación bilateral precisa que tiene cada país. Entonces es muy común encontrarse embajadores trabajando un tema, por ejemplo un tratado con diputados o senadores. En realidad esto funciona en diputados, en senadores funciona menos, que conocen previamente, que tienen un vínculo y no tienen que pasar directamente por la Comisión de Relaciones Exteriores cuando el universo de legisladores es mayor. O sea que bienvenido sea estas comisiones y el detalle que nos dio Vero. Perdón, y te agrego, te decía, se van a seguir conformando, todavía resta, por ejemplo, el grupo de amistad con Estados Unidos. ¿Cuándo? Ese estaba Berti, ¿no? Ese parece ser que va a renovar Berti Venegas Lynch, la presidencia, y que me decían que es uno de los que se puede conformar ahora la semana que viene, lunes o martes seguramente. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con todo lo que pasa acá en la Cámara de Diputados. Día tranquilo, día sin comisiones picantes, día sin dictámenes, solamente con grupos de amistad. Como recién comentaba Vero, hay un paseo de embajadores importante por el Palacio porque se van a constituir varios grupos. Tuvo China, Israel, Unión Europea, OCDE, van a seguir varios diplomáticos desfilando. Obviamente que se elige este día porque no hay sesión y porque se pueden usar las instalaciones centrales del Palacio, porque si no deberíamos estar en lugares por ahí más chiquitos aquí en el edificio anexo. Nos decía también Gonza que por ahora, para la semana que viene, no hay convocada comisión. Digo por ahora porque hay tiempo, pero Gonza, seguimos así, ¿no? No hay nada. Sí, por ahora no hay nada. Mauri, vamos a ir actualizando lógicamente, más allá de que mañana viernes suele ser el día indicado para que se reacomode la agenda. Hay que entender, en principio, que puede sumarse algo más, pero la semana próxima tenemos lunes, donde habitualmente no hay comisiones, martes y miércoles los únicos 2 días hábiles, y el miércoles también es un día muy particular porque al otro día, jueves 9 de julio, hay muchos actos, recordemos por el 9 de julio, Día de la Independencia, en las diferentes provincias y donde habitualmente hay una agenda del sitio, del lugar, del pueblo, la ciudad o la provincia de donde son oriundos el acto central siempre es en diputados. Tucumán. Por ejemplo, claro. Al que Milei confirmó, el presidente de la Nación, que va a ir. Tenía previsto en inicios ir a Estados Unidos por la independencia norteamericana que cumple 200 años. El país... El sábado, ¿no? Sí, pero el 4 de julio. Pero confirmó que iba a estar en Tucumán. Va a estar en Tucumán, que es el jueves 9. Pero, ¿Senado abre o no abre? El Senado tiene intenciones de abrir la semana del 17 de julio el recinto. 16 de julio, porque 17 creo que cae 17 es viernes. Claro, el 16 de julio el recinto. Y el 19 es la final del Mundial de Fútbol. Claro, sí, todo va a depender de cómo vaya dándose la situación. Pero no menor, 15 y 16 son las semifinales. Sí, por eso me decían que hay que ver un poco todo cómo va marchando también el Mundial. Pero, a ver, las intenciones son de que la semana que viene haya una reunión de labor parlamentaria. Ahí vamos a terminar de enterarnos qué va a pasar, pero quiere sesionar justamente esa semana porque ya después viene el receso. El Senado tiene un tema que me parece que es el que aprieta muchísimo al oficialismo y es un compromiso con uno de los jueces que pidió una prórroga por 5 años más en su puesto de trabajo, que es la Cámara Laboral. Pesino es el juez del que estoy hablando, que cumple 75 años el 27 de julio. Entonces pidió esta prórroga, estuvo presente en la Comisión de Acuerdos y ese es el tema, me parece, que más le urge hoy al Senado de la Nación porque, bueno, Pesino mismo nos comentaba a los que estuvimos cubriendo su presentación que si pasa el plazo del 27 de julio y no se votó esto en el recinto antes, él automáticamente queda fuera de ese puesto. No hay forma de retomar el pliego para que... No. Tiene que ser sí o sí antes del cumpleaños. Exactamente. O tiene que llegar a festejar 75 con el pliego aprobado. Claro. Por eso se hace siempre con antelación. Está esperando que el Senado le haga ese regalo. Ese regalo, claro, porque eso siempre se hace con antelación. Exacto. Claro, no sabía eso, la verdad. Quedó preso básicamente de todas estas postergaciones que hubo en el Senado de la Nación, vinculadas un poco a la causa Adorni en su momento y algunas caídas que hubo, las internas que mismo el oficialismo tenía, quedó ahí como de rehén el pliego no tenía ese dato, Vero. No lo contó el mismo juez. No lo tenía que... vos sabías que obviamente existía la prórroga, pero no que la prórroga sí o sí tenía que darse antes del cumpleaños. O sea, pensaba que podía de pronto haber un bache, pero claro, no. ¿Cómo lo cubrís al bache? ¿Qué sos? Si tenés 75 años y 3 días. Él dijo, cumplo, me acuerdo, el 17 de julio específico, lo vamos a saludar al juez, pero me acuerdo que dijo, cumplo 75 y si no está el pliego votado, yo automáticamente quedo fuera. Bueno, eso no pasaría porque habría sesión el día 16. Estaba pensando el caso Maíquez, ¿no? Que fue algo parecido. Pero él cumplía en noviembre. Claro, cumplía en noviembre del 75. Gonza, y acá sesión, por lo pronto, no sabemos. No se puede planificar una sesión teniendo en cuenta algunas cuestiones, ¿Por qué no? ¿Queremos planificarla? No. A ver, ¿por qué digo esto? Porque en principio la semana próxima es muy corta. Habrá que ver si se avanza con alguna comisión, tal vez más el martes concentrado que el miércoles. Y después la otra es que ayer hubo una reunión muy importante de Javier Milei, el presidente de la Nación, con
los integrantes básicamente del Senado, de La Libertad Avanza, y en donde, bueno, un poco también ahí se habló de la agenda parlamentaria, más allá de que esto pueda tocar de rebote también en la Cámara de Diputados, habrá que ver cómo se reacomoda, porque también había muchas intenciones de avanzar con cuestiones vinculadas al tema Dorni. Eso ya quedó de lado y ahora hay que ver cómo se reactiva. En principio la agenda oficialista y después también qué es lo que la oposición tiene como para negociar en esto de abrir el recinto. Sí, porque aparte la mayor parte de los temas candentes están en el Senado. Lo que hizo la Cámara de Diputados, aún en el medio del conflicto de Adorni, hay que reconocerlo, es enviar al Senado los temas que tienen que ver con Superrigui, más que nada uno de los proyectos centrales del gobierno para este semestre, y de esta manera el Senado tiene inviolabilidad de propiedad privada, bueno, Superrigui para convertirlo en ley, zonas frías para convertirlo en ley, reforma política para ver si puede iniciar una negociación, y lo que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva etapa de inocencia fiscal, que son temas que Vero anunciaba que ayer se hablaron en la reunión de Milei con legisladores. Todavía no los conocemos esos proyectos, ¿no? No, justamente según lo que estuve hoy viendo, la idea es que ese proyecto de inocencia fiscal ingrese por diputados, pero no sería... Inocencia fiscal ingresaría por diputados. Sí, pero no sería en lo inmediato, por no lo sería que en lo yo inmediato. estuve entendiendo en el día de hoy. Es verdad que el oficialismo tiene como una intención de que no en ninguna de las cámaras se vea como que hay receso. Claro. Del Congreso, ¿no? Así que habrá que ver en ese punto, pero me parece que todo esto va a ser para tiene la que ver, segunda parte del año, el ¿no? receso también tiene que ver con el personal, digamos, no hay que, nadie se tiene que ofender porque obviamente no hay nada más práctico para los legisladores que haya un receso y que el personal esté disponible el resto del año. O sea que nadie se tiene que molestar por ese tema. Y aparte, tengamos en cuenta que las agendas son muy intensas hasta fin de año. Inclusive nos tocó venir con Vero el 26 de diciembre, después de brindar. Había gente que estaba un poquito, de periodistas estaban un poquito golpeados al Senado de la Nación, porque estuvimos aprobando ese día el presupuesto. O sea que claramente necesitas personal hasta el último día del año. Ayer decíamos mucha actividad de comisión y la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, estuvo unos minutos con Diputados TV y esto decía. Muy contentos que se haya podido llevar adelante un incipiente debate dentro de la Comisión de Legislación Penal a instancias de la presidenta, Laura Machado, de un tema tan relevante para los argentinos que tiene que ver con la lucha, así se llama, ¿no? De alguna manera, la lucha contra el narcotráfico. Se trajo hoy en el orden del día al debate un proyecto que tiene que ver con discutir lo que se llamó el proceso de desfederalización. En mi caso puntual tengo un proyecto de mi autoría que propone precisamente lo contrario. ¿Por qué digo esto? En el año 2005 se inauguró un proceso a través de una ley que salió de esta casa que propició pasar, digamos, muchos aspectos que tienen que ver con la ley que es la ley de infracción a la 23737, digamos la ley de drogas, a las jurisdicciones provinciales. ¿Qué surgió a partir de ahí? Seguramente tuvo una especie de intención muy noble, que era, bueno, poder hacer más eficiente el sistema provincial para la persecución y la penalización, digamos, de los delitos alrededor del tema de las infracciones a la ley de drogas. Pero lo que terminó sucediendo es que lo que vemos hoy en las estadísticas a través de la experiencia de más de 15 años es claramente, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un incremento muy marcado y muy sensible de los casos de persecución penal a los delitos, vamos a llamarle menores, en relación a la violación de la ley de drogas, y una merma muy significativa de los delitos federales. ¿Qué quiere decir esto? Puede interpretarse esto como un patrón que atentó contra los lineamientos investigativos de las causas federales o del crimen organizado o de la narcocriminalidad, entendida como el gran negocio madre, que claramente luego tiene estos efectos a niveles, digamos, territoriales que preocupan, que no solamente afectan a la salud pública de los consumidores, sino también a la violencia que aparece en lo que tiene que ver con este fenómeno del narcomenudeo o microtráfico, y también, digamos, la presencia que uno puede analizar a partir de la casuística de los grandes niveles de corrupción en todos los estadios institucionales, policiales, judiciales, bueno, servicio penitenciario. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que hubo una experiencia, seguramente
seguramente bien intencionada, que hoy da cuenta de que tenemos que volver a debatir el volver hacia atrás y volver a refederalizar la situación que tiene que ver con la investigación asociada al narcotráfico para poder dar realmente con los grandes responsables que diseminan este negocio, digamos, a nivel federal, pero que esta desfederalización o esta jurisdicción provincial atentó, digamos, contra la posibilidad de encontrar un poco la madre del problema, ¿no? Esto es un poco lo que da cuenta la estadística de la Procurar, lo que es la Procuraduría Especial, digamos, a nivel nacional, que puede recolectar todos estos datos. Hoy hay varias provincias argentinas adheridas. En todos los casos uno puede ver este patrón, el incremento de la persecución a nivel consumo, a nivel comercialización muy chica, y que además uno ve después en las estadísticas de cómo se metaboliza esta situación procedimental, judicial, un gran porcentaje, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un 80% de esa masa de delitos en el año, por ejemplo, 2025, desestimados o archivados, por ser causas absolutamente menores que no llegan a nada. Entonces, obstruyen la cadena investigativa a nivel federal e incrementan una persecución que luego termina en la nada. Y es un dispendio muy grande de recursos, tanto económicos y bueno, y de todo orden, como para seguir persistiendo en una situación que claramente nos obliga a revisar. Por eso he presentado una ley que propone restablecer el artículo 34 de la 23737, que es la ley de drogas, para volver a federalizar y volver a concebir el delito de narcotráfico como un delito federal, nacional, que no admite fronteras internas ni tampoco externas, o sea, es un delito transnacional. Por eso tenemos que tener una mirada integral, colaborativa, en donde las provincias tienen que tener un rol diferente al que tienen hoy. Bienvenido sea el debate, lo vamos a llevar a la Bicameral de Seguridad y la verdad es que, bueno, me motiva mucho que la generosidad de la presidencia la haya traído a la consideración. Escuchábamos a diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato. El plato fuerte de esa comisión es un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo el año pasado y que se empezó a debatir, nada menos que para erradicar la violencia en el fútbol. Y Gonza, se estudió todo. Sí. Polémico. Mira, yo recién te decía fuera del aire. A ver. Este proyecto varias veces no pasó el filtro porque es una legislación por ahí sencilla de redactar, pero después muy difícil de aplicar. Y siempre la oposición de turno, porque fue en 3 gobiernos. 2014, 2018 y creo que hubo uno, no sé si con Alberto Fernández, no, pero 2014 y 2018 me acuerdo. Quedó siempre a mitad de camino. O sea que vamos a ver ahora, en este tercer intento, cómo avanza. Es un tema muy complicado y que recordemos para poner en contexto. Se escribió, se redactó, se pensó y se llevó a cabo en la presentación del proyecto cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad. Hoy, 2018. Titular del bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Perdón, 2 veces. 2018, que cuando no pasó, y el de ahora, que fue el año pasado, cuando Bullrich también era ministra de Seguridad. El de ahora tiene la firma de Bullrich, de Mariano Cunio Libarona, que era el ministro de Justicia, y el de Guillermo Franco, que era el jefe de gabinete, además de, obviamente, la firma de Milei. Exacto. Entonces estamos hablando de que esta comisión ayer de legislación penal, la comisión de la diputada Laura Rodríguez Machado, que antes pertenecía al PRO, que es una diputada cercana, ¿no?, a lo que es básicamente la figura de Patricia Bullrich, no solamente por este proyecto, sino por muchos de los proyectos que se elaboraron directamente desde el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich como figura principal y que después se trasladaban aquí a la Cámara de Diputados, inclusive algunos de ellos con Patricia Bullrich siendo protagonista, viniendo aquí a exponer como ministra. Pero vamos a hablar justamente un poco de qué se trata este proyecto, que nació en aquella época, Mauri y Vero, si se acuerdan, de cuando se empezó a vincular las protestas de los jubilados los miércoles, sumados a los trabajadores del Garrahan, del sector de la discapacidad, y que se empezó a generar desde un club, después en otro, el efecto rebote de ir con las camisetas de fútbol a acompañar y apoyar las diferentes manifestaciones, principalmente la de los jubilados, y después todas las que se fueron sumando a las marchas de los miércoles. A partir de eso, ¿qué pasó? Se empezó a mezclar algo que no está muy bueno, que es el hecho de simples hinchas de la sociedad con sus camisetas, involucrarlos o relacionarlos automáticamente a que son barras bravas de esos clubes.
Entonces ahí es donde se generó el debate principal o la intervención de diputados ante lo que era la figura presencial del invitado, que ahora lo vamos a repasar. Pero bueno, hay que, me parece ahí, separar los tantos y entender que también hubo identificación de personas que tal vez sí estaban vinculadas a Barras Bravas, que estuvieron en las manifestaciones. Separarlo de qué? Del mundo de la sociedad civil común y corriente, que fue con su camiseta, como cualquiera de nosotros que puede ir a un evento, sea una manifestación o a donde sea, con su camiseta de fútbol. Y el propio funcionario se encarga un poco de hablar de esto también. Pero vamos a empezar a repasar un poco de lo que dejó ayer esta Comisión de Legislación Penal, que lo vamos a ver justamente en estas placas que estuve preparando, donde hubo muchos diputados de Unión por la Patria presentes y en donde estuvieron intercambiando justamente con el director nacional de normativa y relacionamiento de los poderes judiciales y ministerios públicos, Germán Pugnoli, que dijo: actualmente se encuentra vigente la ley 23.184 que regula los delitos cometidos en el ámbito de espectáculos deportivos. Es una ley del año 1985. Con esto quiso remarcar, claro, con esto quiso remarcar que es una ley de hace mucho tiempo. Exacto. Vamos a ir a la siguiente placa porque complementa un poco esto. Dice: consideramos, dijo el funcionario, consideramos necesaria la reforma y definición de un nuevo régimen de prevención y sanción de delitos en el deporte. El derecho penal debe intentar prevenir situaciones que tienen que ver con el conflicto social. Acá también, a ver, se pueden marcar algunas diferencias. Esta ley también está hecha para que se interprete un poco el significado. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de un barra brava para la ley? ¿Por qué? Es una asociación ilícita hoy. Bueno, por eso mismo. En este caso, podemos identificar que hoy, sin estar esta ley vigente, porque recién se está dialogando y un poco se reflotó el proyecto, fue una reunión informativa la de ayer, recién está en el primerísimo paso. Digo, hoy, si una persona en una barra brava comete un delito y hay cámaras y hay pruebas y la justicia lo condena, básicamente lo va a condenar por el delito que cometió. Por el delito, no, una organización delictiva es una asociación ilícita. Ese fue el conflicto cada vez que se trató este proyecto. Que recuerdo allá por 2014 que había un proyecto impulsado por una parte del entonces oficialismo, ¿no? Que era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y había como una interna abierta en donde un sector le decía a otro del entonces oficialismo: bueno, pero si entonces penalizamos un barra brava como hincha caracterizado, mañana vamos a penalizar a un militante político como militante caracterizado comete un delito. Es compleja la línea, ¿no? Sí. También se puede vincular con la ley de mafias. Puede ser. Con la ley antimafia, perdón. Claro. Bueno, es otro de los cuestionamientos que se hicieron ayer. Pero mira, el proyecto considera a las barras como organizaciones criminales, primero y principal. Le da una figura, penalmente hablando, un poco más elevada en este caso. Agrava las penas para los integrantes y, subrayamos, organizadores, que acá es donde también hay un mundillo de alrededor del corazón de estas organizaciones, y castiga también el financiamiento a las barras, que acá se puede tomar en cuenta cuál es el rol de los dirigentes políticos, si hay relación, si hay convivencia, en este caso con Volvemos a lo mismo, hoy se castiga cualquier financiamiento a una asociación ilícita, por ahí tendría un agravante en este caso. Sí. Agravante y además figuras también como las que vamos a ver ahora, Bien, que es parte también de lo que se refiere a organizadores. Vamos a ir a la siguiente placa. Ahí está. Penaliza la reventa ilegal de entradas con penas de 2 a 6 años. Esto es muy complicado. O sea, esto es complicadísimo. Esto es complicado porque la venta de entradas hoy por hoy no es física. No. Entonces, no es fácil trazar una venta de entradas. Sí. Y aparte, quien tiene acceso a una hinchada caracterizada, como les gusta, como plantean o Barra Brava, Sí. y la verdad es que no necesitan entrada. Pasan. O sea, si tienen un contacto con un dirigente, pasan. Totalmente. Sí, escuché que había negocios turísticos. Igual sí hay. Te dan una especie de tarjetas. Pero cada vez es más minúsculo. Sí, pero si vos vas a las canchas de fútbol de primera... ¿Puedes decir los carnets? Claro, te dan los carnets, te venden el carnet y vos vas con ese carnet y tal vez llegas al molinete y ese carnet te dice pero ese carnet que no es un socio. existe.
Básicamente estás hablando de que Ese entras carnet con tiene que tener el un carnet de socio. otro socio. Claro. Es como si... Claro. No, te dan un carnet y con eso te dicen que esa es la entrada y con eso entras. Y con eso después vas al molinete y eso no existe. Eso sí se puede seguir esa ruta. Porque Claro, sí, pero se hacen estafas afuera de la Exacto. cancha y son muy cotidianas. Claro, en pero el todos los punto es que partidos. hoy por hoy la entrada, el valor físico de la entrada no es el que era en los 85, Claro. por ejemplo. Que Sí, sí, sí. la entrada no había QR. Bueno, digamos. Bueno, y vemos acá también otras figuras. Si, por ejemplo, hay dirigentes involucrados, estas penas suben de 3 a 8 años de prisión. Y después contempla también penas de 1 a 2 años, escuchen bien, para quienes oficien de cuidacoches. Ajá. Y si esos cuidacoches te llegan a decir, bueno, yo te lo cuido, son 4 luquitas, son 5 luquitas, 3 luquitas, lo que cobren. Pasa bueno, todo el tiempo, digamos, ¿no? sí, Es ¿cómo? básicamente pasa todo el tiempo. Pasa sí. constantemente. Mm. Pasa de 3 a 5 años las penas en este caso cuando se exija el cuidado a cambio, el dinero a cambio de cuidar el... Claro. Esto también está incorporado en la reforma del Código Penal, el tema de los trapitos. Claro. Claro, Eso también. sería trapito, claro. Un poco me da la impresión que la ley viene a reforzar algo que ya existe, pero Claro, que claro, le claro. viene a dar a ver, lo deja plasmado Claro. de manera concreta, ¿no? La figura del Barra Brava y la organización de alrededor. Y vamos a las últimas 2 placas que tienen que ver con una de las intervenciones de uno de los diputados, en este caso Horacio Pietragala de Unión por la Patria, que dijo: si soy kirchnerista, tengo la camiseta de San Lorenzo y voy a una protesta a favor de jubilados, despedidos o discapacitados, el Ministerio de Seguridad me va a sacar la potestad de ir a la cancha. Esto es arbitrario, totalmente sacan la potestad de un derecho cívico. Esto lo dijo y lo expresó a su manera, como piensa justamente Pietragala. Y el funcionario le respondió a esto porque se anotó todas las consultas y dijo: bajo ningún punto de vista se prohíbe a nadie ingresar a un estadio por la pertenencia hacia un club. De hecho dijo algo así como quien piense eso o quien haría eso estaría loco. Si se han identificado hechos, de extrema violencia con personas vinculadas. Por eso la ley habla de vínculos con clubes, hinchas de fútbol u organizaciones criminales o espectáculos deportivos, lógicamente, que atentan contra el deporte y contra básicamente este tipo de eventos. Así que ese fue un poco el resumen de la primera reunión informativa de las que posibles vengan en este nuevo periodo donde se resalta y se revive un poco este proyecto de ley. No es fácil precisar, ¿no? Eso es todo un desafío, pero bueno, primera reunión informativa de este tema. Gracias, Gonza, Un placer, Mauri. por el detalle y por esta hora. Gracias, Vero, también. Ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados